La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne. Capítulo 9, donde el Mar Rojo y el Mar de las Indias se muestran propicios a los deseos de Phileas Fogg. La distancia entre Suez y Adén es exactamente de 1310 millas, y el pliego de condiciones de la compañía concede a sus vapores un transcurso de 138 horas para andarlo. El Mongolia, cuyos fuegos se activaban considerablemente, marchaba de modo que pudiese adelantar la llegada reglamentaria. La mayor parte de los viajeros embarcados en Brindisi iban a la India. Unos se encaminaban a Bombay y otros a Calcuta, pero por la vía de Bombay, porque desde que un ferrocarril atraviesa en toda su anchura la península indiana, ya no es necesario doblar la punta de Ceilán. Entre los pasajeros del Mongolia había algunos funcionarios civiles y oficiales de toda graduación. De estos, pertenecían unos al ejército británico, propiamente dicho, otros mandaban tropas indígenas de cipayos, todos con muy buenos sueldos, aún ahora, después que el gobierno se ha sustituido a los derechos y cargas de la antigua Compañía de las Indias. Los subtenientes tenían 1.400 pesos de paga, los brigadieres 12.000 y los generales 20.000. Se vivía, por lo tanto, bien a bordo del Mongolia, entre aquella sociedad de funcionarios con los cuales alternaban algunos jóvenes ingleses que con 1.000.000 en el bolsillo iban a fundar a lo lejos establecimientos de comercio. El purser, hombre de confianza de la compañía, igual al capitán a bordo, lo hacía todo con suntuosidad. En el almuerzo de la mañana, en el lunch de las 2, en la comida de las 5:30, en la cena de las 8, las mesas crujían bajo el peso de la carne fresca y de los entremeses que suministraba la carnicería y la repostería del vapor. Las pasajeras, de las cuales había algunas, mudaban de traje 2 veces al día. Había música y hasta baile cuando el mar lo permitía. Pero el Mar Rojo es muy caprichoso y con frecuencia proceloso, como todos los golfos largos y estrechos. Cuando el viento soplaba de la costa de Asia o de la de África, el Mongolia de casco fusiforme, tomado de través, sufría espantosos vaivenes. Las damas desaparecían entonces, los pianos callaban, los cantos y las danzas cesaban a un tiempo. Y entretanto, a pesar de la ráfaga y a pesar de las olas, el vapor, impelido por su poderosa máquina, corría sin tardanza hacia el estrecho de Bab el Mandeb. ¿Qué hacía Phileas Fogg durante aquel tiempo? Pudiera creerse que siempre inquieto y ansioso se preocupaba de los cambios de viento perjudiciales a la marcha del buque, de los movimientos desordenados del oleaje que podían ocasionar un accidente a la máquina, en fin, de todas las averías posibles que, obligando al Mongolia a arribar a algún puerto, hubiesen comprometido el viaje? De ningún modo. O si pensaba en estas eventualidades, no lo dejaba cuando menos traslucir. Era siempre el hombre impasible, el miembro no perturbable del Reform Club, a quien ningún incidente o accidente podía sorprender. No parecía mucho más conmovido que el cronómetro de a bordo. Raras veces se le veía sobre el puente. Poco cuidado le daba observar aquel Mar Rojo, tan fecundo en recuerdos y teatro de las primeras escenas históricas de la humanidad. No acudía a reconocer las curiosas poblaciones diseminadas por sus orillas y cuyos pintorescos perfiles se destacaban de vez en cuando en el horizonte. Ni siquiera pensaba en los peligros de aquel golfo, de que siempre han hablado con espanto los antiguos historiadores de Estrabón, Arriano, Artemidoro, Edrisi, en el cual no se aventuraban los navegantes antiguamente sin haber consagrado su viaje con sacrificios propiciatorios. ¿Qué hacía entonces aquel hombre original encarcelado en el Mongolia? Hacía, primeramente, sus 4 comidas diarias, sin que nunca el cabeceo ni los vaivenes pudieran desconcertar máquina tan maravillosamente organizada.
y después jugaba al whist. Había encontrado compañeros para el juego tan rabiosamente aficionados como él: un recaudador de impuestos que iba a Goa, un ministro, el reverendo Décimo Smith, que regresaba a Bombay, y un brigadier general del ejército inglés, que se iba a reunir con su cuerpo a Benares. Estos tres personajes tenían por el whist igual pasión que Mr. Fogg, y jugaban durante horas enteras con no menos silencio que él. En cuanto a Picaporte, no le atacaba el mareo, ocupaba un camarote de proa y comía concienzudamente. Debemos decir que este viaje, hecho con tales condiciones, no le disgustaba y procuraba sacar partido de él. Bien mantenido, bien alojado, veía tierras y por otra parte tenía la esperanza de que esta broma acabaría en Bombay. Al día siguiente de la salida de Suez, 29 de octubre, no dejó de darle gusto el encuentro que hizo en el puente del obsequioso personaje a quien se había dirigido al desembarcar en Egipto. «No me engaño», le dijo al acercarse con una amable sonrisa. «Vos sois el caballero que fue tan complaciente en servirme de guía por las calles de Suez». «En efecto», respondió el agente, «os reconozco. Sois el criado de ese inglés tan original». «Precisamente, señor». «Fix». «Señor Fix», respondió Picaporte. «Me alegro de veros a bordo. ¿Y a dónde vais?» «Lo mismo que vos, a Bombay». «Mucho mejor. ¿Habéis hecho ya este viaje?» «Muchas veces», respondió Fix. «Soy agente de la Compañía Peninsular». «Entonces, ¿conocéis la India?» «Pero sí», respondió Fix, que no quería aventurarse mucho. «¿Y es curioso este país?» «Muy curioso. Mezquitas, minaretes, templos, faquires, pagodas, tigres, serpientes, bayaderas. Pero debemos esperar que tendráis tiempo de visitarlo». «Así lo espero, señor Fix. Ya comprenderéis que no es permitido a un hombre de entendimiento sano pasar la vida saltando de un vapor a un ferrocarril y de un ferrocarril a un vapor con el pretexto de dar la vuelta al mundo en 80 días. No, toda esta gimnasia terminará en Bombay, no lo dudéis». «¿Y está bueno, Mr. Fogg?», preguntó Fix con el acento más natural. «Muy bueno, señor Fix. Y moi también. Por cierto, como lo mismo que un ogro en ayunas. Es el aire del mar». «Pero nunca veo a vuestro amo sobre el puente». «Nunca, nunca. ¿No es curioso?» «Sabéis, señor Picaporte, que este pretendido viaje en 80 días pudiera muy bien ocultar alguna misión secreta, una misión diplomática, por ejemplo». «A fe mía, señor Fix, que yo nada sé, os lo declaro, ni daría media corona por saberlo». Desde este encuentro Picaporte y Fix hablaron juntos con frecuencia. El inspector de policía tenía empeño en trabar intimidad con el criado de Mr. Fogg. Esto podía serle útil en caso necesario. Le ofrecía a menudo en el bar room del Mongolia algunos vasos de whisky o de pale ale que el buen muchacho aceptaba sin ceremonia, y hacía repetir, para no ser menos, pareciéndole el señor Fix un caballero muy honrado. Entretanto el vapor marchaba con rapidez. El día 13 se divisó la ciudad de Moca, que apareció dentro de su cintura de murallas ruinosas, sobre las cuales se destacaban algunas verdes palmeras. A lo lejos, en las montañas, se desarrollaban vastas campiñas de cafetales. Fue para Picaporte un encanto la vida de esa ciudad célebre, y aún le pareció, con sus murallas circulares y un fuerte desmantelado que tenía la configuración de un asa, se asemejaba a una enorme taza de café. Durante la siguiente noche
el Mongolia cruzó el estrecho de Bab el Mandeb, cuyo nombre árabe significa la puerta de las lágrimas, y al otro día, 14, hacía escala en Steamer Punto, al nordeste de la rada de Aden. Allí era donde debía reponerse de combustible. Grave e importante asunto es esa alimentación de la hornilla de los vapores a semejantes distancias de los centros de producción. Solo para la compañía peninsular es un gasto anual de 4 millones de pesos. Ha sido necesario establecer depósitos en varios puertos, saliendo el coste del carbón en tan remotos parajes a 16 pesos la tonelada. El Mongolia tenía que recorrer todavía 1650 millas para llegar a Bombay y debía estar 3 horas en Steamer Punto a fin de llenar sus bodegas. Pero esta tardanza no podía perjudicar de ningún modo el programa de Phileas Fogg. Estaba prevista. Además, el Mongolia, en lugar de llegar a Aden el 15 de octubre por la mañana, entraba el 14 por la tarde. Era un adelanto de 15 horas. Mr. Fogg y su criado bajaron a tierra, porque aquel deseaba visar el pasaporte. Fix los siguió procurando no ser observado. Cumplidas las formalidades, Phileas Fogg volvió a bordo a proseguir su interrumpida partida de whist. Pero Picaporte se estuvo, según costumbre, callejeando en medio de aquella población de somalíes, banianos, parsis, judíos, árabes, europeos, que componen los 25.000 habitantes de Aden. Admiró las fortificaciones que hacen de esa ciudad el Gibraltar del mar de las Indias y unos magníficos aljibes en que trabajaban aún los ingenieros del rey Salomón. «¡Qué curioso es eso! ¡Qué curioso!», decía Picaporte volviendo a bordo. «Me convenzo de que no es inútil viajar si se quiere ver cosas nuevas». A las 6 de la tarde el Mongolia batía con las alas de su hélice las aguas de la rada de Aden y surcaba poco después el mar de las Indias. Se concedían 178 horas para hacer la travesía entre Aden y Bombay. Por lo demás, el mar fue favorable, el viento era nordeste y las velas pudieron ayudar al vapor. El buque, mejor sostenido, cabeceó menos y las pasajeras volvieron a aparecer sobre el puente recién compuestas, comenzando de nuevo los cantos y los bailes. El viaje se hizo en las mejores condiciones y Picaporte estaba muy gozoso de la amable compañía que la suerte le había deparado con la persona del señor Fix. El domingo 20 de octubre a mediodía se avistó la costa indiana. 2 horas más tarde el piloto montaba a bordo del Mongolia. En el horizonte un fondo de colinas se perfilaba armoniosamente sobre la bóveda celeste y muy luego se destacaron vivamente las filas de palmeras que adornan la ciudad. El vapor penetró en la rada formada por las islas Salsette, Elefanta, Butcher y a las 4:30 atracaba a los muelles de Bombay. Phileas Fogg terminaba entonces la 33ª partida del día y su compañero y él, gracias a un manejo audaz, terminaron aquella bella travesía haciendo las 13 bazas. El Mongolia no debía llegar a Bombay hasta el 22 de octubre y arribaba el 20. Por consiguiente, una ventaja de 2 días desde la salida de Londres, la cual fue inscrita metódicamente en la columna de beneficios del itinerario de Phileas Fogg. Capítulo 10, donde Picaporte tiene la fortuna de salir bien perdiendo su calzado. Nadie ignora que la India, ese gran triángulo inverso cuya base está en el norte y la punta al sur, comprende una superficie de 1.400.000 millas cuadradas, sobre la cual se halla desigualmente esparcida una población de 180 millones de habitantes. El gobierno británico ejerce un dominio real sobre cierta parte de este inmenso país. Tiene un gobernador general en Calcuta, gobernadores en Madras, en Bombay,
en el Bengala y un teniente gobernador en Agra. Pero la India inglesa propiamente dicha solo cuenta una superficie de 400.000 millas cuadradas y una población de 100 a 110 millones de habitantes. Mucho decir es que una notable parte del territorio se haya librado hasta hoy de la autoridad de la reina y, en efecto, entre algunos rajás del interior, fieros y terribles, la independencia india es todavía absoluta. Desde 1756, época en que se fundó el primer establecimiento inglés en el sitio ocupado hoy por la ciudad de Madrás, hasta el año en que estalló la gran insurrección de los cipayos, la célebre Compañía de las Indias fue omnipotente. Iba agregando a sus dominios poco a poco las diversas provincias adictas a los rajás por medio de rentas que no pagaba o pagaba mal. Nombraba un gobernador general y todos los empleados civiles y militares. Pero ahora ya no existe y las posesiones inglesas de la India dependen directamente de la corona. Por eso, el aspecto, las costumbres, las divisiones etnográficas de la península tienden a modificarse diariamente. Antes se viajaba por todos los antiguos medios de transporte, a pie, a caballo, en carro, en carretilla, en litera, a cuestas de otro, en coach, etc. Ahora, unos barcos de vapor recorren a gran velocidad el Indus y el Ganges, y un ferrocarril que atraviesa la India en toda su anchura, ramificándose en su trayecto, pone a Bombay a 3 días tan solo de Calcuta. El trazado de este ferrocarril no sigue la línea recta a través de la India. La distancia a vuelo de pájaro no es más que de 1000 a 1100 millas, y los trenes, aun con la velocidad media, no emplearían 3 días en el trayecto. Pero esta distancia está aumentada en una tercera parte al menos por la curva que describe el camino elevándose hasta Allahabad al norte de la península. He aquí en suma el trazado del Great Indian Peninsular Railway. Partiendo de Bombay, atraviesa Salcette, salta al continente enfrente de Taná, cruza la sierra de los Ghats occidentales, corre al nordeste hasta Burhanpur, surca el territorio casi independiente de Bundelkund, se eleva hasta Allahabad, se inclina al este, encuentra al Ganges en Benares, se desvía ligeramente y volviendo al sureste por Burdiván y la ciudad francesa de Chandernagor, va a formar cabeza de línea en Calcuta. Eran las 4:30 de la tarde cuando los pasajeros del Mongolia habían desembarcado en Bombay y el tren de Calcuta salía a las 8 en punto. Mr. Fogg se despidió de sus compañeros, salió del vapor, dio a su criado la orden de hacer algunas compras, le recomendó expresamente que estuviera antes de las 8 en la estación y con su paso regular, que batía como el péndulo de un reloj astronómico, se dirigió a la oficina de pasaportes. Por consiguiente, nada pensaba ver de las maravillas de Bombay, ni la casa municipal, ni la magnífica biblioteca, ni los fuertes, ni los docks, ni el mercado de algodones, ni los bazares, ni las mezquitas, ni las sinagogas, ni las iglesias armenias, ni la espléndida pagoda de Malabar Hill, adornada con 2 torres poligonales. No contemplaría ni las obras maestras de Elefanta, ni sus misteriosas hipogeas ocultas al suroeste de la Rada, ni las grutas canquerias de la isla de Salcette, esos admirables vestigios de la arquitectura budista. No, nada. Al salir de la oficina de pasaportes, Phileas Fogg se fue sosegadamente a la estación y allí se hizo servir la comida. Entre otros manjares, el fondista creyó deber recomendarle cierto guisado de conejo del país que le ponderó mucho. Phileas Fogg aceptó el guisado y le probó concienzudamente, pero a pesar de la salsa lo halló detestable. Llamó al fondista. «Señor», le dijo mirándole cara a cara, «¿es esto conejo?» «Sí, milord».
respondió descaradamente el perillán. Conejo de esta tierra. ¿Y no ha mallado cuando le han muerto? ¿Mallado? Oh, milord, un conejo, os juro. Señor fondista, replicó con frialdad Mr. Fogg, no juréis, y acordaos de esto. Antiguamente en la India los gatos eran animales sagrados. Era el buen tiempo. ¿Para los gatos, milord? Y tal vez también para los viajeros. Después de esta observación, Mr. Fogg siguió comiendo con calma. Algunos instantes después de Mr. Fogg, el agente Fix había desembarcado también del Mongolia y se había ido corriendo a ver al director de la policía de Bombay. Le dio a conocer la misión de que estaba encargado y su situación respecto del presunto autor del robo. ¿Se había recibido de Londres una orden de prisión? No, no se había recibido nada. Y en efecto, la orden no podía haber llegado todavía. Fix quedó desconcertado. Quiso conseguir del director la orden, pero le fue negada. Era asunto que competía a la administración metropolitana, siendo ella quien sólo podía dar legalmente un mandato de prisión. Esta severidad de principios, esta observancia rigurosa de ley, se explica perfectamente por las costumbres inglesas, que en materia de libertad individual no admiten ninguna arbitrariedad. Fix no insistió, comprendió que debía resignarse a aguardar la orden, pero resolvió no perder de vista a su impenetrable bribón durante todo el tiempo que estuviera en Bombay. No tenía duda que allí permanecería algún tiempo Phileas Fogg, convicción de que participaba Picaporte, lo cual daría lugar a la llegada del mandato. Pero desde las últimas órdenes que le había dado su amo, Picaporte había comprendido que sucedería en Bombay lo que en Suez y París, y que el viaje no terminaría allí y se proseguiría por lo menos hasta Calcuta y quizás más lejos. Y empezó a pensar si la apuesta sería cosa formal y si la fatalidad no le llevaba a él, que quería vivir descansando, a dar la vuelta al mundo en 80 días. Entretanto, y después de haber comprado algunas camisas y calcetines, se paseaba por las calles de Bombay. Había gran concurrencia y en medio de europeos de todas procedencias se veían persas con gorro puntiagudo, bunchas con turbantes redondos, sindos con bonetes cuadrados, armenios con trajes largos y parsis con mitra negra. Era precisamente una fiesta que celebraban los parsis o negros, descendientes directos de los sectarios de Zoroastres, que son los más industriosos, los más civilizados, los más inteligentes, los más austeros de los indios, raza a que pertenecen hoy los comerciantes indígenas más ricos de Bombay. Aquel día celebraban una especie de carnaval religioso, con procesiones y festejos en los cuales figuraban bayaderas vestidas de gasas recamadas de oro y plata, y que al son de gaitas y tam-tams danzaban maravillosamente y por otra parte con perfecta decencia. Superfluo es insistir aquí en que Picaporte contemplaba tan curiosas ceremonias, siendo todo ojos y oídos para ver y escuchar, y dando a su fisonomía la facha de booby más perfecto que imaginarse puede. Desgraciadamente para él y para su amo, cuyo viaje por poco comprometió, su curiosidad lo llevó más lejos de lo que convenía. Después de haber visto ese carnaval parsi, Picaporte se dirigía a la estación, cuando al pasar por delante de la admirable pagoda de Malebar Hill tuvo la desventurada idea de visitarla por dentro. Ignoraba dos cosas. Primero, que la entrada de ciertas pagodas indianas está formalmente prohibida a los cristianos, y segundo, que aun los mismos creyentes no pueden entrar sino dejando el calzado a la puerta. Hay que notar aquí que por razones de sana política, el gobierno inglés, respetando y haciendo respetar hasta en sus más significantes pormenores
la religión del país, castiga con severidad a quien quiera que infrinja sus prácticas. Picaporte entró dentro sin pensar en lo que hacía, como un simple viajero, y admiraba el deslumbrado oropel de la ornamentación brahmánica, cuando de repente fue derribado sobre las sagradas losas del pavimento. 3 sacerdotes con la mirada furiosa se arrojaron sobre él, arrancaron sus zapatos y calcetines y comenzaron a molerle a golpes, prorrumpiendo en salvaje gritería. El francés, vigoroso y ágil, se levantó con viveza. De un puñetazo y un puntapié derribó a 2 adversarios muy entorpecidos por su traje talar, y lanzándose fuera de la pagoda con toda la velocidad de sus piernas, dejó muy presto atrás al tercer indio, que había salido de su seguimiento amotinando a la multitud. A las 8:05, algunos minutos antes de marchar el tren, sin sombrero, descalzo y habiendo perdido su paquete de compras, Picaporte llegaba al ferrocarril. Allí en el andén estaba Fix, que había seguido a Fogg hasta la estación, comprendiendo que este tunante se iba de Bombay. Tomó la inmediata resolución de acompañarle hasta Calcuta y más lejos si preciso fuere. Picaporte no vio a Fix, que estaba en la sombra, pero Fix oyó la relación de las aventuras que Picaporte estaba brevemente haciendo a su amo. «Espero que no os volverá a suceder», respondió simplemente Phileas Fogg, tomando asiento en uno de los vagones del tren. El pobre mozo, desconcertado y descalzo, siguió a su amo sin hablar palabra. Fix iba a subir en otro vagón cuando le detuvo una idea que modificó súbitamente su proyecto de partida. «No, me quedo», dijo. «Un delito cometido en territorio indio. Ya tengo asegurado a mi hombre». En aquel momento la locomotora dio un vigoroso silbido y el tren desapareció en la oscuridad. Capítulo 11, donde Phileas Fogg compra una cabalgadura por un precio fabuloso. El tren había salido a la hora reglamentaria. Llevaba cierto número de viajeros, algunos oficiales, funcionarios civiles y comerciantes de opio y de añil, a quienes llamaba su tráfico a la parte oriental de la península. Picaporte ocupaba el mismo compartimento que su amo. Un tercer viajero estaba en el rincón opuesto. Era el brigadier general Sir Francis Cromarty, uno de los compañeros de juego de Mr. Fogg durante la travesía de Suez a Bombay, que iba a reunirse con sus tropas acantonadas cerca de Benares. Sir Francis Cromarty, alto rubio de 50 años de edad, que se había distinguido mucho en la guerra de los cipayos, hubiera verdaderamente merecido la calificación de indígena. Desde su joven edad habitaba la India y no había ido sino muy raras veces a su país natal. Era hombre instruido que de buena gana hubiera dado informes sobre los usos, historias y organización del país indio si Phileas Fogg hubiese sido hombre capaz de pedirlos. Pero este caballero no pedía nada, no viajaba, sino que estaba describiendo una circunferencia. Era un cuerpo grave recorriendo una órbita alrededor del globo terrestre según las leyes de la mecánica racional. En aquel momento rectificaba para sus adentros el cálculo de las horas empleadas desde su salida de Londres y se hubiera dado un restregón de manos a no ser enemigo de movimientos inútiles. No había dejado Sir Francis Cromarty de reconocer la originalidad de su compañero de viaje, bien que no lo hubiera estudiado sino con los naipes en la mano. Tenía, pues, fundamento para indagar si el corazón humano que latía bajo aquella corteza, si Phileas Fogg poseía un alma sensible a las bellezas de la naturaleza y a las aspiraciones morales. Era esto para él cuestión a ventilar. De todos los seres originales que el brigadier general había encontrado, ninguno era comparable con ese producto de las ciencias exactas. Phileas Fogg no había ocultado a Sir Francis Cromarty su proyecto de viaje alrededor del mundo
ni las condiciones en que lo verificaba. El brigadier general no vio en esta apuesta más que una excentricidad sin objeto útil, y a la cual faltaba necesariamente el transire benefaciendo que debe guiar a todo hombre razonable. En el modo de proceder del extravagante gentleman lo pasaría evidentemente sin hacer nada ni por sí mismo ni por sus semejantes. Una hora después de haber salido de Bombay, el tren, salvando los viaductos, había atravesado la isla Salcette y corría sobre el continente. En la estación de Kalyan dejó a la derecha el ramal que por Kandalá y Puná desciende al suroeste de la India y llegó a la estación de Paul. Aquí entró en las montañas muy ramificadas de los Ghats orientales, sierra con base de trap y basalto, cuyas altas cumbres están cubiertas de espeso monte. De vez en cuando Sir Francis Cromarty y Phileas Fogg cruzaban algunas palabras, y en este momento el brigadier general, procurando animar una conversación que con frecuencia languidecía, dijo: «Hace algunos años, Mr. Fogg, que hubierais tenido aquí un atraso que probablemente hubiera comprometido vuestro itinerario». «¿Por qué, Sir Francis?» «Porque el ferrocarril terminaba al pie de estas montañas que era necesario atravesar en palanquín o a caballo hasta la estación de Kandalá, situada a la vertiente opuesta». «Esa tardanza no hubiera de modo alguno descompuesto el plan de mi programa», respondió Mr. Fogg. «No he dejado de prever la eventualidad de ciertos obstáculos». «Sin embargo, Mr. Fogg», repuso el brigadier general, «habéis estado a punto de cargar con muy mal negocio por la aventura de ese mozo». Picaporte, con los pies envueltos en la manta de viaje, dormía profundamente sin soñar que se hablaba de él. «El gobierno inglés es muy severo y con razón en ese género de delitos», repuso Sir Francis Cromarty. «Atiende más que todo a que se respeten los usos religiosos de los indios, y si hubiesen cogido a vuestro criado». «Y bien, cogiéndole, Sir Francis», respondió Mr. Fogg, «le habrían condenado y después de sufrir su pena hubiera vuelto tranquilamente a Europa. No veo por qué ese asunto tendría que perjudicar a su amo». Y con esto la conversación se enfrió de nuevo. Durante la noche el tren atravesó los Ghats, pasó por Nassik y al día siguiente, 21 de octubre, corría por un territorio casi llano formado por la comarca del Khandeish. La campiña, bien cultivada, estaba llena de villorios, sobre los cuales el minarete de la pagoda reemplazaba al campanario de la iglesia europea. Esta región fértil estaba regada por numerosos arroyuelos, afluentes la mayor parte o subafluentes del Godavery. Picaporte, despierto ya, miraba y no podía creer que atravesaba el país de los indios en un tren del Great Peninsular Railway. Esto le parecía inverosímil y sin embargo nada más positivo. La locomotora, dirigida por el brazo de un maquinista inglés y caldeada con hulla inglesa, despedía el humo sobre las plantaciones de algodón, café, moscada, clavillo y pimienta. El vapor se contorneaba en espirales alrededor de los grupos de palmeras, entre los cuales aparecían pintorescos bungalows y algunos viharis, especies de monasterios abandonados y templos maravillosos enriquecidos por la inagotable ornamentación de la arquitectura indiana. Después había inmensas extensiones de tierra que se dibujaban hasta perderse de vista, juncales
donde no faltaban ni las serpientes ni los tigres espantados por los relinchos del tren, y por último selvas perdidas por el trazado del camino, frecuentadas todavía por elefantes que miraban con ojo pensativo pasar el disparado convoy. Durante aquella mañana, más allá de la estación de Malligaum, los viajeros atravesaron este territorio funesto, tantas veces ensangrentado por los sectarios de la diosa Kali. No lejos se elevaba Elora con sus pagodas admirables, no lejos de la célebre Aurungabad, la capital del indómito Aurengzeb, ahora simple capital de una de las provincias segregadas del reino de Nizam. En esta región era donde Feringhea, el jefe de los thugs, el rey de los estranguladores, ejercía su dominio. Estos asesinos, unidos por un lazo impalpable, estrangulaban, en honor de la diosa de la muerte, víctimas de toda edad, sin derramar sangre nunca, y hubo un tiempo en que no se podía recorrer paraje alguno de aquel terreno sin hallar algún cadáver. El gobierno inglés ha podido impedir en gran porción esos asesinatos, pero la espantosa asociación sigue existiendo y funciona todavía. A las 12:30 el tren se detuvo en la estación de Burhampur y Picaporte pudo procurarse a precio de oro un par de babuchas adornadas con abalorios. Los viajeros almorzaron con rapidez y salieron para la estación de Azurgur después de haber costeado el río Tapti, que desagua en el golfo de Cambaya, cerca de Surate. Es oportuno dar a conocer los pensamientos que ocupaban entonces el ánimo de Picaporte. Hasta su llegada a Bombay había creído y podido creer que las cosas no pasarían de aquí. Pero ahora, desde que corría a todo vapor al través de la India, se había verificado un cambio en su ánimo. Sus inclinaciones naturales reaparecían con celeridad. Volvía a sus caprichosas ideas de la juventud, tomaba por lo serio los proyectos de su amo, creía en la realidad de la apuesta y por consiguiente en la vuelta al mundo y en el máximo de tiempo que no debía excederle. Se inquietaba ya por las tardanzas posibles y por los accidentes que podían sobrevenir en el camino. Se sentía como interesado en esta apuesta y temblaba a la idea que tenía de haberla podido comprometer la víspera con su imperdonable estupidez. Por eso, siendo mucho menos flemático que Mr. Fogg, estaba mucho más inquieto. Contaba y volvía a contar los días transcurridos, maldecía las paradas del tren, lo acusaba de lentitud y vituperaba in pectore a Mr. Fogg por no haber prometido una prima al maquinista. No sabía el buen muchacho que lo que era posible en un vapor no tenía aplicación en un ferrocarril, cuya velocidad era reglamentaria. Por la tarde se cruzaron los desfiladeros de las montañas de Subtur, que separan el territorio de Khandeish del de Bundelkund. Al siguiente día, 22 de octubre, respondiendo a una pregunta de Sir Francis Cromarty, Picaporte, después de consultar su reloj, dijo que eran las 3 de la mañana. Y en efecto, ese famoso reloj, siempre arreglado por el meridiano de Greenwich, que estaba cerca de 70 grados al oeste, debía atrasar, y atrasaba en efecto, 4 horas. Sir Francis rectificó por consiguiente la hora dada por Picaporte, a quien hizo la misma observación que ya le tenía hecha Fix. Trató de hacerle comprender que debía arreglar su reloj por cada nuevo meridiano y que caminando constantemente hacia el este, es decir, al encuentro del sol, los días eran más cortos tantas veces 4 minutos como grados se recorrían. Todo fue inútil. Hubiese o no comprendido la observación del brigadier general, el obstinado Picaporte no quiso adelantar su reloj, conservando invariablemente la hora de Londres. Manía inocente, por otra parte, y que no hacía daño a nadie. A las 8 de la mañana, y a 15 millas antes de la estación de Rothal, el tren se detuvo en medio de un extenso claro del bosque, rodeado de bungalows y de cabañas de obreros. El conductor del tren
pasó delante de la línea de vagones diciendo: «Los viajeros se apean aquí». Phileas Fogg miró a Sir Francis Cromarty, que pareció no comprender nada de esta detención en medio de un bosque de tamarindos y de cayures. Picaporte, no menos sorprendido, se lanzó a la vía y volvió casi al punto exclamando: «Señor, ya no hay ferrocarril». «¿Qué queréis decir?», preguntó Sir Francis Cromarty. «Quiero decir que el tren no sigue». El brigadier general descendió al instante del vagón. Phileas Fogg le siguió sin darse prisa. Ambos se dirigieron al conductor. «¿Dónde estamos?», preguntó Sir Francis Cromarty. «En la aldea de Colby», respondió el conductor. «¿Nos paramos aquí?». «Sin duda, el ferrocarril no está concluido». «¿Cómo? ¿No está concluido?». «No, falta un trozo de 50 millas entre este punto y Allahabad, donde se vuelve a tomar la vía. Sin embargo, los periódicos han anunciado la apertura completa del railway». «¿Y qué queréis? Los periódicos se han equivocado y dais billetes desde Bombay a Calcuta», replicó Sir Francis Cromarty, que empezaba a acalorarse. «Sin duda», replicó el conductor, «pero los viajeros saben muy bien que deben hacerse trasladar de Colby a Allahabad». Sir Francis Cromarty estaba furioso. Picaporte hubiera de buena gana acogotado al conductor, que ya no podía más. No se atrevió a mirar a su amo. «Sir Francis», dijo sencillamente Mr. Fogg, «vamos a discurrir, si lo queréis, el medio de llegar a Allahabad». «Mr. Fogg, se trata aquí de una tardanza absolutamente perjudicial a vuestros intereses». «No, Sir Francis, ya estaba prevista». «¿Cómo? ¿Sabíais que la vía?» «De ningún modo, pero sabía que un obstáculo cualquiera surgiría tarde o temprano en el camino. Ahora bien, no hay nada comprometido. Tengo 2 días de adelanto que sacrificar. Hay un vapor que sale de Calcuta para Hong Kong el 25 al mediodía. Estamos a 22 y llegaremos a tiempo a Calcuta». No había nada que decir ante una respuesta dada con tan completa seguridad. Demasiado era cierto que los trabajos del ferrocarril terminaban allí. Los periódicos son como algunos relojes que tenían la manía de adelantar y habían anunciado prematuramente la conclusión de la línea. La mayor parte de los viajeros conocían esa interrupción de la vía y al apearse del tren se habían apoderado de los vehículos de todo género que había en el Villorio: palkigaris de 4 ruedas, carretas arrastradas por unos zebús, especie de bueyes de jiba, carros de viaje semejantes a pagodas ambulantes, palanquines, caballos, etc. Así es que Mr. Fogg y Sir Francis, después de haber registrado toda la aldea, se volvieron sin haber encontrado nada. «Iré a pie», dijo Phileas Fogg. Picaporte, que entonces se reunía con su amo, hizo un ademán significativo al considerar sus magníficas babuchas. Por fortuna, había ido también de descubierta, por su parte, y titubeando un poco dijo: «Señor, me parece que he hallado un medio de transporte». «¿Cuál?». «Un elefante que pertenece a un indio que vive a 100 pasos de aquí». «Vamos a ver el elefante», respondió Mr. Fogg. 5 minutos después, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty y Picaporte llegaban cerca de una choza adherida a una cerca, formada por altas empalizadas. En la choza había un indio y en la cerca un elefante. El indio introdujo a Mr. Fogg y a sus 2 compañeros en la cerca. Allí se encontraron en presencia de un animal medio domesticado, que su propietario
domaba no para hacerlo animal de carga, sino de combate. Con este fin había comenzado por modificar el carácter naturalmente apacible del elefante, procurando conducirlo gradualmente a ese paroxismo de furor llamado mutz en lengua india, y esto manteniéndolo durante 3 meses con azúcar y manteca. Este tratamiento puede parecer poco a propósito para obtener semejante resultado, pero no deja de ser empleado con éxito por los criadores. Afortunadamente para Fogg, el elefante en cuestión llevaba poco tiempo de ese régimen y el mutz no se había declarado todavía. Keowney, así se llamaba el animal, podía, como todos sus congéneres, hacer durante mucho tiempo una marcha rápida, y a falta de otra cabalgadura, Phileas Fogg resolvió utilizarlo. Pero los elefantes son caros en la India, donde comienzan a escasear. Los machos, que convienen por las luchas de los circos, son muy solicitados. Estos animales no se reproducen sino raras veces cuando están domesticados, de tal suerte que solamente pueden obtenerlos cazándolos. Por eso están muy cuidados, y cuando Mr. Fogg preguntó al indio si quería alquilarle su elefante, el indio se negó a ello resueltamente. Fogg insistió y ofreció un precio excesivo por el animal: 50 pesos por hora. Denegación. 100 pesos. Denegación también. 200 pesos. Siempre la misma denegación. Picaporte brincaba a cada puja, pero el indio no se dejaba tentar. Era buena suma, sin embargo. Suponiendo que el elefante echase 15 horas hasta Allahabad, eran 3.000 pesos lo que producía para su dueño. Phileas Fogg, sin acalorarse, propuso entonces la compra del animal y le ofreció 5.000 pesos. El indio no quería vender. Tal vez el perillán olfateaba un buen negocio. Sir Francis Cromarty llevó a Mr. Fogg aparte y le recomendó que reflexionase antes de excederse. Phileas Fogg respondió a su compañero que no tenía costumbre de obrar sin reflexión, que se trataba, en fin de cuenta, de una apuesta de 100.000 pesos, que ese elefante le era necesario y que, aun pagándolo 20 veces más de lo que valía, lo poseería. Mr. Fogg se acercó de nuevo al indio, cuyos ojuelos, encendidos por la codicia, dejaban ver que no se trataba para él sino de una cuestión de precio. Phileas Fogg ofreció sucesivamente 6.000 pesos, después 7.500, enseguida 9.000 y por último 10.000 pesos. Picaporte, tan coloradote de ordinario, estaba pálido de emoción. A los 10.000 pesos el indio se entregó. «¡Por mis babuchas!», exclamó Picaporte. «A buen precio hay quien pone la carne de elefante». Arreglado el negocio, ya no faltaba más que guía, lo cual fue más fácil. Un joven parsi de rostro inteligente ofreció sus servicios. Mr. Fogg aceptó y le prometió una gruesa remuneración, la cual no podía menos de contribuir a redoblar su inteligencia. Sacaron y equiparon el elefante sin tardanza. El parsi conocía perfectamente el oficio de mahout o cornac. Cubrió con una especie de hopalanda los lomos del elefante y dispuso por cada lado 2 especies de cuévanos bastante poco confortables. Phileas Fogg pagó al indio en billetes de banco que extrajo del famoso saco. Parecía ciertamente que se sacaban de las entrañas de Picaporte. Después Mr. Fogg ofreció a Sir Francis Cromarty trasladarlo a la estación de Allahabad. El brigadier general aceptó. Un viajero más no podía fatigar al gigantesco elefante. Se compraron víveres en Colby. Sir Francis Cromarty tomó asiento en uno de los cuévanos y Phileas Fogg en otro. Picaporte montó a horcajadas sobre la hopalanda entre su amo y el brigadier general. El parsi se colocó sobre el cuello del elefante y a las 9 salían del villorrio y penetraban
por el camino más corto en la frondosa selva de esas palmeras asiáticas llamadas lataneros,